Buen día. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentarles nuestro proyecto Informarte es tu derecho. Los derechos son libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Los derechos laborales son los derechos protectores de la clase trabajadora. A su vez, buscan el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay cada vez menos desempleo, pero también peores condiciones laborales. De acuerdo al índice publicado por la Confederación Sindical Internacional, en 2018, nuestro país es definido como uno de los peores lugares para trabajar, donde los derechos laborales no están garantizados. ¿Por qué no usamos nuestros derechos? En general, uno de los principales factores es que en México no conocemos cuáles son nuestros derechos. Los derechos se encuentran estipulados en la Ley Federal del Trabajo. Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que a tu jefe le toca hacer. En el transcurso del tiempo que llevamos estudiando en Itson, nos percatamos de que algunos estudiantes de la generación 2018-2022 de Ingeniería en Biotecnología experimentan o son propensos a experimentar situaciones de abuso laboral, derivadas del desconocimiento de sus derechos como trabajadores. Esta problemática se da en todo México. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados informó en 2018 que el 58.4% de la población mexicana no ha escuchado hablar sobre los derechos laborales, mientras que el 41.4% sí los conoce y el 0.2% restante no los recuerda o no sabe de ellos. También en 2018 se informa, de acuerdo a la encuesta Cultura de la Constitución en México, que cerca del 90% de los mexicanos considera que conoce poco o nada de la Constitución. Es decir, 9 de cada 10 personas no conocen ni sus derechos como ciudadano mexicano ni sus obligaciones. Algunas de las problemáticas que se dan debido a este desconocimiento son el incumplimiento de las prestaciones establecidas, despidos injustificados, generación de multas económicas altas, abusos de autoridad, jornadas laborales excesivas, incumplimiento del contrato laboral y salarios por debajo del mínimo. Como se mencionó anteriormente, la Ley Federal del Trabajo de 1970 es la máxima ley de derecho laboral en México, y solo está por encima de ella la Constitución Política, en la cual se consagró el derecho al trabajo, en su artículo 123. El artículo 123 estipula que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Los aspectos que se abordarán en este video son los salarios, la jornada de trabajo, así como sus respectivos días de descanso, las vacaciones, el pago de los aguinaldos, los contratos, las incapacidades por maternidad y paternidad, los afores, el seguro social, Infonavit, además como la indemnización con concepto por renuncia y las prestaciones. El salario es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador, la cual se establece en el contrato del trabajo. Este no puede ser utilizado como índice, unidad, base de medida o de referencia para fines ajenos de su naturaleza. Y en el salario mínimo no debe tenerse en cuenta el sexo de la persona ni su nacionalidad. Los salarios que disfruten los trabajadores serán generales o profesionales. Los generales regirán en las áreas geográficas que se determinen, mientras que los profesionales se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material,
social y cultural, además de proveer los gastos escolares de los hijos, mientras que los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. En la tabla mostrada en la pantalla, se puede ver una comparación del salario mínimo el año pasado, 2019, y el monto actual vigente en 2020. Se puede observar que en la zona libre de la frontera norte, el salario era de 176 pesos con 72 centavos, teniendo un incremento del 5%, siendo el monto hoy en 2020 de 185 pesos con 56 centavos, mientras que en el resto del país el incremento anual fue del 20%, siendo el monto de hoy en día de 123 pesos con 22 centavos. Para la jornada de trabajo, el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada sin que pueda exceder de los máximos legales. Estos podrán repartir las horas de trabajo a fin de que permitan a los trabajadores tener un día de descanso o cualquier modalidad equitativa. Se puede clasificar en tres distintas: la jornada diurna, comprendida entre las 6 y las 20 horas, la jornada nocturna, comprendida entre las 20 y las 6 horas, y la jornada mixta, la cual comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siendo que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la jornada mixta. Durante la jornada continua de trabajo, se concede al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde preste sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros, del patrón o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Días de descanso. La ley señala que por cada 6 días de labores, el trabajador disfrutará de un día de descanso con goce de salario íntegro. Aquellos trabajadores que laboren en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los días de descanso semanal. Vacaciones. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas y que no podrán ser inferiores a 6 días laborales. Dicho periodo aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después del cuarto año, el periodo vacacional aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a percibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario por lo menos y deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Contrato. Cualquiera que sea su forma o denominación, el contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Requisitos que deben constar en los contratos de trabajo. Primeramente, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del interesado. Segundo, si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o indeterminado. Tercero, el servicio o servicios que deben prestarse, los que se determinarán con precisión posible. Cuarto, el lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo. Quinto, la duración de la jornada. Sexto, la forma y el monto del salario. Séptimo, el día y el lugar del pago del salario. Octavo, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo. Y por último, otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Incapacidad por maternidad. Las mujeres durante el embarazo
No realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestión. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiesen adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Afores. La Afore es una institución privada que se encarga de llevar la administración de fondos para el retiro de los trabajadores que hagan aportaciones obligatorias, en el caso de los empleados que estén afiliados al IMSS e ISSSTE. ¿Cómo funcionan las Afores? Primero, tú eliges una Afore vinculada a alguna institución financiera. Algunos ejemplos son Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, Principal, Profuturo, Sura y 21 Banorte. Si eres trabajador independiente, también existen al menos 8 bancos e instituciones financieras que ofrecen este servicio. Después, deposita dinero a tu cuenta Afore. A eso se llama hacer aportaciones. Si eres asalariado de tu sueldo, el patrón te descontará un porcentaje para tu retiro. La ventaja de esta modalidad es que tanto el patrón como el gobierno también aportan una parte. Todo ese dinero junto va a tu Afore, que a su vez se invierte en una CIEFORE. Seguro Social. Tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propios. El instituto tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, el cual se constituye con las aportaciones recibidas de los patrones, equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio, así como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Indemnización. Para hablar de indemnizaciones debemos entender lo que es el concepto de renuncia, que es la facultad del trabajador para dar por terminada voluntariamente la relación de trabajo, por convenir así a sus intereses. Prestaciones a las que tienes derecho por estar indemnizado. Salarios correspondientes a los días laborados y no pagados. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades adecuadas y prima de antigüedad, siempre que hayas laborado 15 años o más. ¿Qué pasa si no te las pagan? Podrás acudir a la Profedet, donde un abogado te brindará asesoría legal gratuita y personalizada. ¿Qué tiempo tienes para reclamarlas si no te las pagan? 1 año a partir de la renuncia o en caso del pago de la participación de utilidades será de 1 año a partir de que sean exigibles.